Perfecto. Partamos entonces. De público conocimiento, todos lo sabemos, los han visto, muchos de los que están sentados en esta mesa lo han comentado. La inflación ha subió rápidamente después del shock de en particular el conflicto bélico en Medio Oriente. Déjenme destacar algunas cosas de este gráfico. El primero es, obviamente, parte importante de nuestro análisis, como ustedes pueden ver, está centrado en lo que ha pasado con el componente volátil de la inflación, el componente asociado a la energía, que es el que ha tenido un aumento significativo. Los registros inflacionarios de marzo y en particular de abril se vieron marcados por la evolución del precio de los combustibles, gasolina, diésel. Un hecho que nosotros hemos resaltado y que resaltamos en este IPOM es que la dinámica inflacionaria, y en particular podemos tomar como reflejo la evolución de la inflación subyacente como indicador de la dinámica inflacionaria, pero con esto nos referimos a algo más general, al proceso de fijación de precios, a la frecuencia de ajuste de precios, se ha dado dentro de patrones históricos. O sea, la transmisión de este shock hacia otros precios ha estado dentro de patrones históricos y ustedes pueden ver la línea verde que es la línea de la inflación subyacente. De nuestra medida de inflación subyacente ha evolucionado en línea con lo que nosotros hemos pronosticado. También quiero hacer un punto acá respecto de la visión general de los shocks de oferta. Si uno se para en el periodo, digámoslo así, 2024, ustedes pueden ver una inflación que cuando hacemos la comparación del empalme del Banco Central, no el del INE, porque recuerden que en el empalme nosotros que hacemos como banco, la base que tomamos es la misma canasta que se utiliza para el cálculo del cambio de base. El INE por ley tiene que hacer este empalme que es con la canasta antigua. Cuando uno hace esa comparación, uno lo que ve es que la inflación estaba convergiendo ya hacia el 3%, hacia la primera parte del 2024. En el registro de febrero y de marzo, en particular el de febrero, lo que evidencia es una inflación que estaba en torno al 3%. Y después tenemos el shock de las tarifas eléctricas. El aumento del precio de las tarifas eléctricas, que nosotros en el IPOM de junio de ese año lo que señalamos es que íbamos a tener una reacción de no alterar significativamente la trayectoria real de la tasa de interés. Ese fue nuestro statement lo que dijimos de manera bien concreta. Hubo un ajuste en la trayectoria nominal de la tasa de interés, pero en términos de la trayectoria real de la tasa de interés, dijimos íbamos a tener una trayectoria que era parecida a la trayectoria que veníamos pronosticando previamente, condicional en que la economía exhibiera patrones de transmisión del shock hacia el resto de los precios normales, de forma tal de que pudiésemos tener, digámoslo así, un look-through del shock que dependía crucialmente de ese traspaso y por lo tanto en general lo asociamos a la credibilidad del Banco Central. Y como ustedes pueden ver, esa inflación ya había convergido al 2%, al 3% dentro del horizonte de política y tratábamos, si no me equivoco, en febrero teníamos un registro inflacionario del 2,4%, no obstante la inflación subyacente estaba en algo como 3 y 3,3, si no me equivoco. Ahora tuvimos este nuevo shock de precios de petróleo y una de las cosas que nosotros dijimos es que íbamos a tomar, dado el nivel le agregamos un nivel adicional respecto al anterior, que era el nivel de incertidumbre respecto a lo que estaba ocurriendo, íbamos a analizar este shock en su naturaleza, un shock de oferta, pero tomando en consideración la volatilidad que existía, la incertidumbre que existía en torno a la evolución del conflicto, y eso nos llevó a ser claros respecto de la cautela en el manejo de la política monetaria. Ese es como el antecedente adicional respecto del típico, digámoslo así, shock de oferta que uno enfrenta, es el hecho que también había niveles de incertidumbre respecto a su evolución que eran mayores. Y esto puede tener distintos efectos respecto del resto de los componentes de la economía. Y los gráficos creo que son claros respecto de lo que ha venido ocurriendo. Ahora, ¿qué ha pasado con la actividad? El primer trimestre es un primer trimestre donde miramos las cifras de actividad y la actividad fue menor a lo previsto. Ahora, en términos de la contracción, nosotros lo que decimos en este IPOM, y creo que las cifras más recientes también algo de eso nos dicen respecto al mensaje que nosotros dijimos, esto fue asociado a recursos naturales.
En particular, nosotros hicimos mención a lo que pasó con la agricultura, con la pesca y con la minería. En materia de agricultura, la producción de uva de mesa, en materia de comercio mayorista, hablamos la situación de la cereza, en materia de industria, nuevamente recursos naturales, está asociado a recursos naturales por la disponibilidad de filete y harina de pescado. Y también en materia de minería, ¿no es cierto? Donde las leyes y algunas mantenciones hicieron que también tuviéramos una producción minera más baja. También hay que recordar de que el año pasado tuvimos una producción minera que a partir de febrero tuvo un repunte importante. Una producción grande de escondida, también en su momento Chuquicamata estuvo con niveles de producción más altos, entonces también eso es un elemento que que debemos tener en consideración. Y dijimos que en materia de agricultura y pesca debiésemos tener una persistencia de los shocks, que nosotros llamamos, digamos así, shocks de oferta, de carácter transitorio, que sería menos persistente. Y por lo tanto eso implicaba que hacia el segundo semestre del año debiésemos ver, digámoslo así, una recuperación de esos sectores. Hicimos un pero, tenemos un pero en el IPOM en el sentido, dijimos que estamos atentos a la materialización de otro tipo de fenómenos, por ejemplo, el del niño. Tenemos un blog, yo los invito a todos a ver el blog respecto del niño, donde nosotros mostramos cuáles pueden ser los efectos de distintos niveles de intensidad del niño respecto de la economía, hacemos los análisis de qué partidas de actividad afecta, cómo afecta a los precios de algunos, en particular hablamos de frutas y verduras respecto de ese efecto. Pero va a depender mucho de la intensidad y de la persistencia de ese fenómeno, lo que ocurra con el sector hidroeléctrico, etc. Pero ese fue el caveat que hicimos. Salvo el de la minería, donde dijimos que había factores más persistentes que estaban afectando a ese sector. Y eso es básicamente lo que ustedes pueden ver en este gráfico. Respecto al sector del PIB no minero, tenemos el PIB minero, pero recuerden ustedes que en el PIB no minero también hay sectores que son asociados a oferta en el sentido más estricto. En términos de la demanda agregada, lo que dijimos es que esta se comportó básicamente en línea con lo anticipado, pero que había cambios en la composición. Y estos cambios en la composición decían en relación con la inversión, en particular maquinaria y equipo, que tuvimos registros que estuvieron por debajo de lo que nosotros estábamos esperando, pero tuvimos un gasto público mayor al que nosotros estábamos esperando. Entonces esto se compensa y tuvimos básicamente una evolución de la demanda agregada en línea con lo que habíamos visto. En términos del consumo privado, tuvimos un consumo privado que creció trimestre a trimestre, básicamente en línea con nuestra proyección, un 1%, si no me equivoco, el cuarto trimestre había estado creciendo el consumo privado en torno a 0,9 trimestre a trimestre, o sea, siguió una trayectoria que de alguna u otra forma nosotros habíamos anticipado previamente. Lo que sí decimos algo voy a mencionar a esto, es que los indicadores más recientes muestran una cierta debilidad respecto del consumo privado, lo que conectamos nosotros con los típicos fundamentales del consumo privado asociados al mercado laboral. Esa es básicamente nuestra... acá tienen ustedes el gráfico de la inversión, donde decimos básicamente que sorprendió en materia de maquinaria y equipos, y este es el gráfico de consumo, donde el cambio de composición es más bien de un mayor consumo de gobierno que se contrapone a la menor inversión. Esto es lo que les decía del tema del mercado laboral. Me imagino que en la ronda de preguntas va a haber alguna discusión respecto a la evolución del mercado laboral, pero nosotros decimos de que el mercado laboral está influyendo o podría ser un determinante, como al ser un determinante del consumo, es algo que tenemos que monitorear. Esas señales de consumo de indicadores del segundo trimestre, no tenemos datos de consumo del segundo trimestre, pero sí tenemos indicadores, nos muestran una cierta debilidad que está asociada, lo decimos en el IPOM, al desempeño de los fundamentales, en particular el mercado laboral. El último dato, si no me equivoco, el desempleo estacionalizado pasó de 8,9 a 9,2 en el último dato que tenemos disponible. Y decimos que, bueno, el shock también afectó el ingreso disponible de los hogares, el aumento de los precios de los combustibles, lo que asociado a una mayor incertidumbre, tenemos una mayor incertidumbre en general, afectó la confianza de los consumidores y ustedes pueden ver que hubo un aumento bien significativo en las expectativas del índice de percepción económica
y una reversión bastante marcada de esto. Por lo tanto, en mi opinión, este también es un elemento que debemos seguir monitoreando. Sabemos el rol que pueden jugar la percepción de los consumidores, la percepción de las empresas, la incertidumbre respecto de sus decisiones de consumo o de inversión. En algunos momentos estos pueden ser mucho menos persistentes, pero en otros puede tener un cierto grado de persistencia que es necesario monitorear. Y en el ámbito externo, y con esto hago un salto hacia las cifras más recientes, lo que está ocurriendo, hemos visto un aumento en inflación en otras economías, en línea con lo que hemos estado viendo nosotros domésticamente, pero sí la principal novedad donde ustedes ven acá es los cambios que hemos tenido en el precio del petróleo respecto al cierre estadístico. Nosotros cerramos el IPOM en términos de todas nuestras proyecciones, estábamos en torno a $90 el barril. Ese día lunes ya estábamos en torno, después del anuncio del memorándum de acuerdo, estábamos en torno a 80, el martes, día de la reunión, ya estábamos 83, el martes ya estábamos en 80 y hoy día estamos en torno a 70, 70 es lo que debemos estar. Nosotros en general nos referimos al promedio de Brent y WTI como el precio del petróleo. Lo otro que hemos visto, y creo que este es como es de los factores que hemos venido nosotros mostrando hace ya bastante IPOM, es que la actividad mundial, no obstante todas estas situaciones que han venido ocurriendo, pasó con las tarifas, pasó con un montón de otras cosas que han estado ocurriendo, se ha expandido a una tasa dinámica, digámoslo así, y lo vemos particularmente asociado. Entonces nuestras revisiones respecto al PIB proyectado de los socios ha estado básicamente, seguimos con una proyección en línea con lo que habíamos previsto anteriormente. O sea, en términos del impacto de lo que está pasando, por ejemplo, en materia de petróleo, de la situación geopolítica, esto ha sido compensado por lo que está pasando en términos de la inteligencia artificial. En un IPOM pasado mostramos cuánto, no me acuerdo si en este posible ese gráfico o no, cuánto del crecimiento de Estados Unidos, de trimestral de los últimos trimestres de Estados Unidos, se debe a sectores relacionados con la inteligencia artificial, y el gráfico es bien claro respecto a que gran parte de lo que estamos viendo, o un componente muy significativo de lo que estamos viendo, está asociado a inversión relacionada con inteligencia artificial. Eso más bien por el lado, digamos así, el K de la inversión. La pregunta es cuánto de eso se va a traducir efectivamente en esa línea más amarilla o café que está ahí, que es la percepción respecto de la productividad futura que esto va a generar. Ese gráfico lo que muestra es decir, bueno, cuáles van a ser las ganancias de productividad. Lo que estamos viendo por el lado de la actividad es cuánto es la inversión que estamos realizando en las expectativas de esas ganancias de productividad. Y ahí hay una pregunta, pero creo que la visión de mercado en general, no es la visión del banco, pero la visión de mercado en general, cuando uno habla con los actores de mercado, es que efectivamente hay algo bien grande ocurriendo, y eso se refleja naturalmente en los precios de las acciones ligadas a la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya lo comentamos, el precio del petróleo ha venido cayendo. La trayectoria que nosotros considerábamos en el IPOM, dentro del horizonte de política, está marcada ahí con rojo, si no me equivoco, y efectivamente, como ustedes se pueden dar cuenta, había una caída bien grande en el precio spot, y también hay una caída grande en el horizonte de política. Ahora bien, la corrección en el horizonte de política es menor que la corrección que vemos en la primera parte, en los primeros meses, y eso se debe a que los mercados en los futuros lo que reflejaban era una resolución del conflicto, pero una resolución del conflicto con una prima, digámoslo así, mayor de la que están considerando hoy día los mercados. Los factores detrás de esto pueden ser diversos, hay muchos actores que hablan de que hay una sobreoferta de petróleo, que se están produciendo, y esto lo que está generando es una presión a la baja en los precios, pero de nuevo hay distintas visiones respecto de esto. En ese sentido hay un cierto grado todavía de incertidumbre respecto de cómo se va a mover efectivamente esto. Puede haber también algún tipo de discusión, ustedes la han visto, respecto a los términos del acuerdo, de cuáles son los puntos que se están cumpliendo, cuáles no son los puntos que se están cumpliendo. Noviembre puede ser un mes pivotal, sí o no, etc. ¿Okay? Entonces, pero lo cierto es que los mercados todavía están priceando, o sea, todavía están esperando una, digamos así, expectativa de política monetaria
a tasas más altas. Al menos en la eurozona ya se materializó un aumento y al menos en el caso de Estados Unidos, si no me equivoco, hasta ayer estaban en unos 7 los aumentos que se estaban priceando. Las tasas de largo plazo se mantienen por niveles de los inicios del año en Estados Unidos. En los otros que ustedes pueden ver en Chile, los emergentes y desarrollados, estamos algo, pero por sobre los niveles de principios de año, pero lo cierto es que el dólar se ha tendido a favorecer. Ahora vamos a las proyecciones. Acá nosotros usamos la palabra acotado. Acotados lo quiero contextualizar. Cuando lo hacemos respecto del periodo 26-28. Nosotros miramos el periodo 26-28 y vemos una trayectoria de los distintos componentes que más o menos evoluciona en línea con una trayectoria que es distinta. Entonces, a eso nos referíamos con el término acotado. ¿Okay? Proyecciones acotadas, con cambios acotados, que puede haber sido algo críptico. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una inflación que hacia fin de año, teníamos una proyección de inflación a diciembre, tenemos una inflación a diciembre de 4,2%, subió desde el POM de marzo, teníamos una proyección de 4%, eso es con la trayectoria de precios de petróleo que ustedes vieron, dependiendo cuánto se materialice, vamos a tener una trayectoria que va a ser distinta a esa. Lo que sí es importante es que, como ustedes pueden ver, en términos de la inflación subyacente, lo que muestran que nuestras estimaciones era una propagación acotada respecto de otros precios. Y por lo tanto una dinámica inflacionaria que se comporta de acuerdo a patrones históricos, y esto me refiero a patrones históricos anteriores a los que vimos, por ejemplo, durante la época del COVID. Una de las cosas que pasó durante el COVID, Pablo estaba ahí, fue uno de los que trabajó duro porque generamos esas buenas cifras, es que nosotros con nuestros microdatos podíamos seguir monitorear la dinámica inflacionaria de manera mucho más directa de lo que hacíamos previamente. Para todos los que están acá todavía se acuerdan algo de macro, en nuestra curva de Phillips nosotros teníamos esos componentes que eran así componentes que aparecían como parámetros casi. Nosotros lo que hemos hecho con el trabajo que este señor acá y los colegas del consejo hicieron fue generar una agenda de microdatos. Y la menciono porque el otro día tuve una conversación con gente del Banco de Inglaterra y no dejan de asombrarse de la cantidad de datos con la que disponemos y la importancia de eso para buena toma de decisiones. Tenemos una muy buena base de microdatos que seguimos expandiendo, que son básicamente convenios que el Banco Central ha ido firmando con distintos organismos públicos para obtener información respecto, por ejemplo, a la evolución de la factura electrónica, de la venta de las empresas, de la evolución del mercado laboral, de los contratos laborales, etc. Y toda esa información nos permite tener distintos datos que son absolutamente relevantes para la toma de decisión. Durante el COVID, una de las cosas que ocurrió, no solo acá en Chile, sino en otros lados, pero fueron pocos los países que tenían datos en tiempo real para poder analizarlas, fue que la frecuencia de ajuste de precios en la economía aumentó de manera significativa. Y ese aumento de la frecuencia de ajuste de precios uno lo puede interpretar como una curva de Phillips más parada, como una mayor pendiente y por lo tanto con una inflación, con un traspaso de los distintos shocks, por ejemplo el que estábamos enfrentando nosotros, que era uno de demanda, más rápido hacia la inflación. Y por lo tanto ese es uno de los factores que uno debe estar monitoreando todo el tiempo y ese es el tipo de datos que nosotros tenemos. Entonces cuando hablamos de que la dinámica inflacionaria estaba en torno, o la dinámica, el shock no ha afectado a la dinámica inflacionaria y por lo tanto hemos visto traspaso de patrones históricos, nos referimos precisamente a ese tipo de información, que se refleja en parte en la inflación subyacente. Los seguros inflacionarios están apuntando hacia una inflación ahora a diciembre en torno a 3,6%. Nosotros no hacemos proyecciones en Tripom, así que en el próximo POM haremos nuestra proyección, algo quizás diremos en el comunicado de política monetaria, pero básicamente va a ser, ustedes pueden imaginarse, la presidenta del banco lo dijo en el Senado cuando le preguntaron respecto a lo que estaba ocurriendo, que podíamos tener una inflación, dijo algo así, voy a usar sus palabras exactas, algo por debajo de 4 en un escenario de menores precios del petróleo, de lo que se estaba viendo en ese momento. En términos de la demanda interna, lo que hicimos acá fue un ajuste en materia de consumo privado. Y la fundamentación que tenemos que dimos para este ajuste en el consumo privado para este año es precisamente lo que estamos viendo respecto a los fundamentales, de los fundamentos del consumo en materia del mercado laboral. Esa es básicamente nuestra
motivación para realizar este ajuste. Hay algunos indicadores del segundo trimestre, pero básicamente lo que estamos viendo en materia del mercado laboral. Y también algo mencionamos respecto a las expectativas de los agentes. Ustedes les mostré el gráfico de la reversión bien significativa en los índices de confianza. Para la inversión, basado en lo que vimos en el primer trimestre, hicimos una corrección a la baja, tenemos una proyección de 4, si no me equivoco, pasamos a una de 2,2, pero para el próximo año, basado en la información que tenemos de otras fuentes de información, decidimos aumentamos nuestra proyección de inversión para el próximo año. Y como ustedes pueden ver, si comparan, tenemos una proyección que básicamente nos deja bastante similar a lo que teníamos en marzo, y eso es parte del término acotado, en el sentido que teníamos una proyección de 4 para este año de inversión, para el próximo año teníamos un crecimiento de 3,2, y ahora tenemos una caída, una inversión del 2,2, caemos en términos de nuestra proyección, pero tenemos el próximo año un repunte de 5% en la inversión privada. Entonces tenemos de nuevo una trayectoria que en el proceso completo es bien similar, pero con un distinto perfil. Eso es básicamente lo que motiva el término acotado, y esto se da en un escenario con un precio del cobre que todos ustedes han visto, un precio del cobre alto. Ahora, respecto del crecimiento, nosotros tenemos una proyección de menor actividad este año respecto de la de marzo, particularmente por la sorpresa que tuvimos en el primer trimestre. Ahí ustedes tienen el rango entre 1 y 1,75, pero para el próximo año subimos el rango entre 2 y 3%. O sea, hay un cambio de nuevo en el perfil de la economía. Y también tenemos un poquito de aumento en el rango para el próximo año, 1,75, 2,75. Entonces, en términos de la proyección 26-28, tenemos una evolución del PIB punta a punta que debería ser relativamente similar. En términos de política monetaria, ustedes saben, mantuvimos la tasa en 4,5. Uno de los mensajes que dimos es que el balance de riesgo para la inflación se había ido equilibrando. Esto, recuerden ustedes, ocurre ese día martes, cuando estamos viendo el precio del petróleo producto del acuerdo, pero adicionalmente el hecho de que con una dinámica inflacionaria que había evolucionado en línea, que era uno de los temas que nosotros habíamos levantado en marzo, que cuando uno tiene un shock grande, tiene que estar muy atento a que la propagación de ese shock sea una propagación normal, porque el tamaño de los shocks también importa y puede importar para la dinámica inflacionaria, por lo tanto es una de las cosas que teníamos que tenemos presente. Señalamos que el conflicto no se había resuelto completamente. De nuevo, ese es un statement que permanece, creo, válido, quizás con más o menos grado de intensidad, pero permanece válido. Y nuestra visión respecto de la evolución de la actividad, y esto es relevante a la luz de la discusión pública, es que ha estado influido de factores de manera bien significativa por esos sectores de recursos naturales. Si ustedes miran el último IMASEC que nosotros que el banco presentó, la publicación del IMASEC, tenemos una caída en minería de 11,6%. Las partidas de bienes son particularmente las que se ven afectadas, y una partida también que está asociado también creo que lo decimos en el típico comunicado que se saca, asociado al sector pesquero, de la disponibilidad de biomasa. Y el enfoque que adoptamos ya hace algunas reuniones atrás en términos de cautela se refleja en que decimos que vamos a ir evolucionando o vamos a ir analizando la evolución de la tasa de política monetaria en reunión a reunión, acumulando las distintas informaciones entre las distintas reuniones. Y déjenme hacer aquí un punto que puede ser, que no contrasta, pero nosotros cuando uno toma decisiones respecto a esto, tomar la cautela en este caso en un ambiente de mayor incertidumbre respecto de los distintos drivers de la economía, está relacionado con el hecho de que vamos a ir acumulando información. Lo que nosotros sí hacemos es
tratar de ser bastante explícito respecto de lo que estamos viendo y cómo lo estamos analizando, y eso por eso tenemos este corredor de tasa de política monetaria, que acá tenemos uno de los creadores de esta idea. No voy a hacer ningún tipo de comentario respecto a ella, pero tenemos uno de los creadores de esta idea, que lo que busca hacer es, en mi interpretación, y que también es parte de lo que se dijo en su momento, es dar una señal respecto de cuál es una especie de reacción una función de reacción del Banco Central respecto a distintos eventos, que creo que también es importante. Que una de las cosas que en política monetaria hemos aprendido muy bien es, primero, que la transparencia en términos de los análisis que uno está realizando es clave. En la época de Don Vittorio nosotros aumentamos la cantidad de información que dábamos como Banco Central, presentamos la información públicamente, y partimos en esa época con las IPOM en regiones, etcétera, entregando mucha información, siendo muy claro respecto a cómo estamos analizando la economía, de forma tal de que los agentes de mercado tengan en su cabeza claridad respecto a cuál es el tipo de cosas que nosotros estamos mirando y pueden decidir el curso de la política monetaria. Y eso creo que es algo que los bancos centrales han ido avanzando de manera bien significativa. Es parte también, por ejemplo, el informe que Bernanke le hace al Banco de Inglaterra. Eso, así que no me pasé lo que Pablo me dijo. Muchas gracias, Luis Felipe. Déjame partir con una pregunta y después podemos abrir a la mesa. Creo que un tema que tú levantaste que es bien interesante es que, más allá de saber lo que está pasando, porque uno lo observa, hay que preguntarse por qué las cosas están pasando, ¿ya? Y ahí hay varias hipótesis tú que levantaste. Están en el IPOM, los sectores de recursos naturales, el tema de las expectativas, el mercado laboral. Pero me gustaría agregar una que quizás te puede abstener de responder, pero creo que puede ser válida, en el sentido de que luego de un optimismo bastante significativo el año pasado, ¿cierto? Llega el minuto que tenemos el cambio político, hay un proyecto de ley grande que se está discutiendo hoy día en el Congreso, y es natural que, en la medida que no se tenga certeza clara de cómo va a terminar ese proceso legislativo, se dé un compás de espera en decisiones de inversión, decisiones de consumo, decisiones de gasto en general. ¿Y será eso parte de la explicación de lo que estamos viendo en el primer semestre y que, por lo tanto, uno también debe esperar que sea más bien transitorio? Esa sería como una primera pregunta para que, si quieres, te puedas abstener de responderla, por supuesto. Si No, sí creo que es importante, más que la pregunta específica, el concepto general. Una de las cosas que nosotros hemos visto, que vemos en general respecto de situaciones de incertidumbre, esas situaciones de incertidumbre, déjenme reflejarlo en términos de la incertidumbre, lo que está pasando en materia exterior, que esa incertidumbre siempre puede tener un efecto respecto del comportamiento de los agentes. O sea, de tiempos inmemoriales sabemos que esa incertidumbre tiene efectos sobre la conducta de los agentes, el comportamiento de esperar y ver, etcétera. Ahora, lo relevante desde el punto de vista de la macro es si ese comportamiento, si esa dinámica hacia adelante es una dinámica más bien o es razonable desde el punto de vista de las cosas que, no sé, gente como Nick Bloom en algún momento argumentó, de que estos comportamientos nos llevan a caídas rápidas en la actividad o en su trabajo, eran más bien de la inversión, y después unas recuperaciones también muy rápidas conforme la incertidumbre se resuelve, volvemos rápidamente a la trayectoria anterior. El comportamiento en algunos países emergentes es más bien un poco más persistente. Entonces, el tipo de pregunta es, conforme permanece en mayores niveles de incertidumbre, si esas decisiones se siguen postergando de manera más permanente, y eso a su vez tiene efectos sobre las variables macro que la hacen aún más persistente. Ese es el tipo de cosas que cualquier banco central tiene que estar muy atento a monitorear. Pero creo que en términos generales, respecto de tu pregunta, hay factores que uno, como el que tú mencionas, debe ir analizando. Nosotros presentamos este gráfico de percepción de los agentes porque es bien marcado el aumento y después la caída. Entonces son factores que uno tiene que monitorear. Muchas gracias. Don Jaime. Felipe, en el IPOM de junio del 2025 el banco hizo una estimación o una reflexión
potencial impacto de los aranceles, del alza de aranceles en la economía chilena. Y quería hacerte dos preguntas. Una, si es que han evaluado posteriormente si es que ese assessment estuvo correcto. Porque lo que uno percibe de la micro es que el impacto en algunos sectores fue muy relevante porque la capacidad, o sea, porque el productor tuvo que absorber prácticamente todo el impacto porque las cadenas de distribución en Estados Unidos no digamos, traspasaron todo ese costo a los chilenos. Y la segunda es si es que en ese análisis posterior va a haber algo de análisis de cómo, de si es que eso que se hizo en el IPOM de junio del 2025 tenía supuestos de flexibilidad de la economía chilena pasados y no de la flexibilidad de la economía chilena presentes. Esa es una muy buena pregunta. A ver, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en esa? A ver, el primer, creo, hecho importante es que todos los bancos centrales estaban esperando que los aranceles tuvieran un efecto mayor respecto de la actividad económica de lo que posteriormente ocurrió. Y la explicación que todos los bancos centrales hemos dado es básicamente lo que ha estado pasando con inteligencia artificial, que ha sido como el mecanismo que de alguna u otra forma ha estado crecientemente. Acuérdense ustedes que ya lo empezamos a ver hacia el tercer y cuarto trimestre de 2025, es que un porcentaje bien grande de la actividad económica en Estados Unidos estaba de alguna u otra forma explicada por sectores relacionados con inteligencia artificial. Entonces, ahí es súper difícil hacer el contrafactual de cuánto le pegó a la actividad, cuánto podría haber sido, pero efectivamente lo que vimos es que las proyecciones respecto del crecimiento mundial fueron mucho más resilientes, no obstante tuvimos este shock de tarifas. La otra cosa que hemos monitoreado, que además es muy relevante desde el punto de vista de las consecuencias inflacionarias de esto, es el efecto que esto ha tenido respecto del traspaso de precios en Estados Unidos. Y lo que uno ve es que en algunos productos ese traspaso ha sido mayor que en otros. No tengo la respuesta exacta respecto de productos particulares chilenos o línea por línea, pero sí hemos visto de que parte del shock de tarifa fue absorbido por consumidores y hemos tenido una trayectoria de los productos que han estado más afectados por tarifa que ha sido mayor que la trayectoria del resto de los productos en la economía. Pero no tengo la respuesta exacta respecto de las líneas producto a producto de nuestras aportaciones. Si el margen, digámoslo así, tuvimos una reducción de margen en nuestro lado, pero en términos de cantidades, que es la otra parte, sí, ahí no hemos visto una evolución de las cantidades que ha sido en línea. ¿Cuánto de esos margen, qué pasó con el margen? Esa es una pregunta que digamos así, queda en respuesta pendiente. Respecto de las cantidades, que macroeconómicamente en nuestro caso es, yo diría, relevante en el sentido de la dinámica de la economía, no hemos visto cambios significativos respecto a las proyecciones que habíamos hecho. Eso. Pero los márgenes es una buena pregunta. A ver, en términos de la flexibilidad, si lo pienso en términos de cantidades, deberíamos estar pensando que respondieron de manera relativamente similar a lo que estábamos esperando y por lo tanto en orden con patrones históricos, pero no, todos estos patrones históricos, puede haber mucho de lo que tú dices de compresión de márgenes. Ahí surgen inmediatamente preguntas, bueno, esa compresión de márgenes quizás está más relacionado con el hecho de no poder desviar, y ahí entraría tu discusión de flexibilidad, porque al final de cuentas la flexibilidad es cuánto también me puedo desviar y evitar estar cautivo en un determinado mercado. Sí. Este es el consejo. Quería preguntar un poco la visión del banco respecto a lo que está sucediendo con el mercado laboral. Está toda esta discusión quizás como de primera línea de la regulación y todos los cambios regulatorios que hubo durante el gobierno pasado, que encarecieron los costos y eso evidentemente puede tener un efecto, pero ¿cuánto también tiene que ver con lo que está pasando más estructuralmente con inteligencia artificial, adopción de nuevas tecnologías, cambio de trabajadores? Quizás a propósito del aumento en los costos laborales, muchas empresas también aprovechan de hacer como este cleansing effect que se conoce en la literatura y sustituir trabajadores. ¿Cuál es la visión del banco?
Nosotros hicimos el análisis respecto del mercado laboral en su momento, precisamente para poder entender los efectos que puede tener sobre la dinámica inflacionaria, para ser muy claro y preciso respecto de nuestra motivación en materia de análisis del mercado laboral. Y una de las cosas que dijimos en ese IPOM fue precisamente de que parte de lo que habíamos estado viendo en términos de la evolución de ciertos precios asociados a sectores más intensivos en trabajo estaba relacionado con el aumento de los costos laborales. Ese fue un análisis que nosotros hicimos, un muy buen trabajo del equipo del banco, de nuevo, utilizando información de microdatos, tratando de identificar de la forma más rigurosa posible el efecto que esto podía estar teniendo sobre la evolución del empleo en primer lugar y sobre la evolución de los salarios en esas empresas. Tú planteas una pregunta que me parece a mí que es absolutamente crucial de analizar, que es la respuesta del cambio tecnológico, su impacto sobre el mercado laboral, sobre la contratación, sobre los mismatch que pueden existir en términos de la nueva tecnología, la oferta de trabajo. Creo que me parece muy positivo el que se trabaje en esa dimensión, la mesa de trabajo del ministro Raúl, las propuestas que existan. Yo creo que una tarea absolutamente fundamental de todos los hacedores de política pública es precisamente el que el mercado laboral funcione, genere empleo, oportunidades. Entonces, más allá de obviamente los efectos que para nosotros como Banco Central toda esta dinámica tiene respecto a nuestro análisis de la macro, creo que más pensando en términos país es absolutamente crucial el poder entender los impactos que está teniendo el cambio tecnológico, su interacción, como tú dices, pues creo que es absolutamente crucial el considerar esa interacción entre lo que pasa entre las distintas medidas que uno toma y la interacción con el cambio tecnológico. Así que, bueno, nosotros lo resaltamos acá en términos de su impacto sobre el consumo privado como uno de los fundamentos, pero ciertamente que la pregunta va mucho más allá del efecto macro de corto plazo y lo que estamos viendo en la discusión internacional de los distintos autores en esta materia es absolutamente crucial de poder analizarlo domésticamente. Sí, muchas gracias. Tomando en consideración lo que se planteó inicialmente, bueno, que es bastante conocido el shock del petróleo y todo el análisis del IPOM, ¿cómo el Banco Central maneja el dilema de que el Banco Central chileno, en todas las recesiones que ha tenido Chile en los últimos 30 años, ha bajado la tasa de interés? Pero esas recesiones han venido por shocks externos, no internos. Y hoy día lo que estamos viendo en la actividad es una actividad que no está en recesión hoy día técnicamente, pero está muy cerca de eso. Entonces, dado que tuvimos este shock del petróleo y la inflación se fue para arriba, ¿cómo el Banco Central hace ese balance entre inflación y riesgo de recesión? A ver, aquí voy a partir con una respuesta muy técnica, después voy a tratar de hacerlo menos técnico, pero la forma como nosotros como Banco Central analizamos esta situación es la siguiente. Cuando nosotros hacemos una distinción respecto de sectores de recursos naturales y el resto, es porque de alguna u otra forma lo que señalizamos es que la evolución de los sectores de recursos naturales responde a una dinámica más bien relacionada con shocks de oferta, con situaciones de oferta. Nosotros como Banco Central actuamos sobre la demanda agregada a la economía, y lo que buscamos es que esté lo más cerca de su potencial. Ahora, lo que sí sabemos es que ese potencial no es una cosa estática, sino que es una cosa que se mueve. Parte de las cosas que mueven, y en particular en los sectores de recursos naturales, es precisamente estos shocks climáticos, de disponibilidad de biomasa, y por lo tanto ese concepto de producto que se va moviendo a nosotros nos lleva a decir, por ejemplo en el IPOM, una de las cosas que nosotros decimos en una frase es que estos factores son menos persistentes y tienen menos impacto
a través, digámoslo así, de sus conexiones con el resto de la economía sobre la brecha de actividad económica, que es una variable absolutamente crucial de nosotros de monitorear, porque esa brecha de actividad económica es la que está relacionada con las presiones inflacionarias. Cuando la economía produce por sobre su potencial, es precisamente cuando uno empieza a subir los precios y eso puede gatillar fenómenos o dinámicas inflacionarias. Entonces nosotros hacemos una distinción respecto de lo que está ocurriendo en recursos naturales y su impacto sobre la brecha. Lo que no significa que no hagamos un análisis respecto de cómo esas situaciones en sectores de recursos naturales se pueden propagar hacia el resto de la economía y por lo tanto tener un impacto sobre la brecha de actividad económica. Eso lo hacemos. Lo que nuestra visión en este IPOM es que esos shocks en sectores de recursos naturales, su propagación hacia el resto de la economía sería acotado y por lo tanto en la segunda mitad del año ya debiésemos estar en una segunda donde ya no debiesen estar presentes esos efectos. Entonces hacemos esa consideración, decimos de que hay situaciones como por ejemplo el niño que tenemos que seguir monitoreando a su potencial intensidad, etc. Vamos a los datos. Entonces, ¿qué es lo que nos muestran los datos? Nos muestran los datos de que gran parte de lo que vimos en el primer trimestre está asociado a sectores de recursos naturales. Y en los datos más recientes, les di el número, 11,6% caída en la producción minera. Por lo tanto, no estoy diciendo que no es algo que tengamos que seguir monitoreando respecto de la repercusión en términos de la actividad. Tenemos que ser muy cuidadosos respecto de cuál es su impacto, lo que estamos viendo en términos de la dinámica inflacionaria, que es nuestro mandato, pero al mismo tiempo creo que es muy sano para la economía el tener discusiones, para la discusión económica, respecto de qué es lo que está detrás de las variables. Los economistas en general nos gusta hacer un doble clic respecto de lo que está ocurriendo. Como decía Pablo antes, tratar de explicar cuáles son los factores que están detrás de esto. Lo que no significa que estemos descartando historia, para nada. Nosotros hemos dicho, vamos a seguir monitoreando, tenemos un escenario de sensibilidad donde decimos, bueno, ¿qué ocurriría si la economía... Pero respecto a los calificativos que se utilizan hay que ser muy cuidadosos, me parece. Sí. Tomando en cuenta esa explicación que tiene que ver con efectos de la oferta y sectores productivos que tienen que ver con los recursos naturales, cuando el Banco Central mira el mercado laboral como un reflejo de la salud de la economía, ¿no tiene un grado de preocupación mayor de cómo está la economía, más allá de que la razón de esta menor actividad venga por la oferta, pero que ese reflejo del mercado laboral, que es algo mucho más transversal y profundo, es tan crítico hoy día? Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos en este tipo es precisamente eso, ¿no? Nosotros hacemos un punto respecto de la debilidad del mercado laboral y decimos que es algo que nosotros vamos a estar monitoreando. Es importante ahí el poder entender cómo estas otras dinámicas que Francisca mencionaba están afectando la dinámica propia del mercado laboral, porque hay distintos indicadores. En realidad, un buen análisis no se queda con un indicador de brecha, hay distintos indicadores, puede ser la brecha de actividad, puede ser la NAIRU, hay distintos indicadores que uno va mirando, pero efectivamente nosotros en ningún momento hemos sido, digámoslo así, no hemos hecho un punto respecto de las consecuencias que tiene precisamente lo que tú mencionas en términos del mercado laboral. De hecho, si algo hicimos fue reducir nuestra proyección de consumo privado precisamente por la debilidad que hemos estado viendo en el mercado laboral. Y fuimos explícitos respecto de señalar de que era una de las cosas que íbamos a estar monitoreando respecto de su impacto en la evolución de la economía, porque si tiene un impacto sobre la evolución de la economía, tiene un impacto sobre la evolución de la inflación. Aquí yo creo que un punto que es re importante, y es que nuestro mandato es un mandato de estabilidad de precios, pero desde los tiempos de estos dos señores que están acá, que trabajaron por la implementación de un régimen de metas de inflación flexible, es precisamente el reconocimiento de que la política monetaria no va a estar sobrereaccionando a cosas que le puedan ocurrir a la inflación en el corto plazo. ¿Por qué? Porque también tiene una preocupación en términos de la actividad. Eso es precisamente lo que recoge el horizonte de 2 años. Entonces, a veces se plantea como esta cierta dicotomía respecto de precios, actividad, etcétera, pero creo que el marco de política que nosotros implementamos en Chile le da la suficiente flexibilidad para poder responder a este tipo de situaciones, con una condición,
que es la credibilidad de la meta inflacionaria. Y esa credibilidad es la convergencia de la inflación o la inflación en 3% en el horizonte de política. Mi pregunta tiene que ver con expectativas más bien, ¿ah? Y las expectativas en este año, en 6 meses, han sido esquizofrénicas, ¿no? Pasamos de un enero con calor, en una expectativa con una expectativa de crecimiento que para nuestro país va a ser importante, con una expectativa de inversión, que mucha sensación de que esto iba a haber una vuelta relevante a la tendencia. Y hoy día estamos con frío y estamos con una economía que vemos cada vez con más pesimismo, muchos ambientes, muchos sectores. No solo desde el punto de vista de desempleo, sino que si yo miro el cajón que nos toca a nosotros, solo vemos noticias que no cumplen con ninguna de las expectativas de hace 6 meses. Solo refiriéndome al crédito comercial, el último dato que disponemos es que hay una caída de casi 2% respecto a un año atrás, 12 meses. Pero esa caída no solamente cuando uno trata de limpiarlo incluso por dólar, que hay un efecto ahí, sino que la mitad de esa caída puede explicarse por dólar, pero la otra mitad es simplemente menor volumen. Y si uno hace un doble clic adicional y dice, a ver, ¿y serán las grandes empresas o las pequeñas y medianas, las chicas, que hay esa posibilidad de hacer ese cambio? Y ve que en las dos caen lo mismo. Entonces, cuando pensamos que los comités de crédito se iban a empezar a durar con lo que duraban antes, unas 3 horas, 4 horas, seguimos en 15 minutos. Y mi punto entonces, y la pregunta es, este cambio de expectativa, que además la posibilidad de las inversiones que se están destrabando, con todo el ritmo lento que eso genera y con las posibilidades de que incluso este año no veamos ninguna buena noticia, sino que al revés puede ser incluso con crecimiento peor que el año pasado. Estoy poniéndome más pesimista, ¿no? Pero puede darse. Que ya el año pasado era mal, imaginémonos creciendo menos que el año pasado. El cambio de expectativa, ¿cómo afecta a nuestro buen Banco Central? ¿Y en qué medida esa mirada de mediano plazo que debería tener el Banco Central, cierto? Porque no mira a 2 meses, mira a mediano plazo, genera una presión sobre el mandato del Banco Central. A ver, vamos por partes. Lo primero es que efectivamente cualquier macroeconomista, cualquier banco central va a estar siempre muy atento a las expectativas de los agentes. Medimos la confianza, tenemos una serie de indicadores, nosotros hacemos una serie de encuestas con las empresas, conversamos con ellas, tratamos de entender lo que están viendo, cuáles son los temas que les están de alguna u otra forma afectando. Eso es precisamente para poder tener esa idea. Ahora, respecto de déjenme volver al IPOM y después ¿qué es lo que hacemos en el IPOM? En el IPOM nosotros decimos, mira, tenemos unos datos que lo que nos muestran es que la inversión en el primer trimestre estuvo más débil de lo esperado. Cuando vemos el componente maquinaria, analizamos los distintos indicadores que nos dicen de que efectivamente vamos a tener una inversión este año que va a ser menos dinámica de lo que estábamos esperando. Y esa es la corrección que hacemos, digamos así, de 4 a 2,2%. O sea, hacemos una revisión del crecimiento de la inversión para este año. Pero al mismo tiempo miramos otra serie de indicadores que nos dicen qué cosa. Por ejemplo, si ustedes van al catastro de la Corporación de Bienes de Capital, el aumento en la inversión para el periodo 26-29 es de 33%. Recuerden ustedes que nosotros tuvimos esta discusión el año pasado también. Y una de las cosas que nosotros hicimos fue aumentar nuestra proyección de crecimiento el año pasado, precisamente basado en el hecho que teníamos perspectivas en términos de los catastros, de lo que se estaba haciendo, ingresando a evaluación, etcétera, que apuntaban hacia un mayor crecimiento de la inversión y al final terminamos con una proyección de inversión que estuvo bastante en línea, o con una inversión que estuvo bastante en línea con la proyección que hicimos. ¿Se va a materializar eso? ¿Ese escenario no se va a materializar? Es algo que nosotros vamos a ir monitoreando todo el tiempo. Creo que esa es la parte
Por eso nosotros resaltamos el hecho de que en ambientes donde hay déjame frasearlo distinto, donde hay una mayor incertidumbre, el comportamiento del Banco Central tiene que considerar ese elemento y por eso hablamos de cautela y utilizamos esa palabra precisamente en la lógica de que lo que no significa inacción una vez que uno se convence de que está ocurriendo uno u otro escenario. Eso es lo que de alguna u otra forma señalizamos en nuestros corredores. Si se va materializando un determinado escenario, nosotros tomaremos una serie de decisiones que irán en una u otra dirección. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos muy atentos a todo lo que está ocurriendo. Tu pregunta está un poquito también relacionada con lo que comentaba Pablo anteriormente, que yo no le respondí y no le voy a responder, pero creo que eso es importante. Precisamente, yo creo que cuando tenemos escenarios de mayor incertidumbre, precisamente son los escenarios donde los que estamos a cargo de la política pública tenemos que ser muy claros en nuestros mensajes. Y por eso nosotros como Banco Central creo que tratamos de ser muy claros respecto de cómo estamos viendo la macro y cuáles son las alternativas que vemos hacia adelante y cuáles son los potenciales caminos y cuáles serían nuestras decisiones hacia adelante, precisamente para que los actores de mercado entiendan la lógica como nosotros estamos viendo la situación hoy. Y creo que todos esos elementos que tú mencionabas están de alguna u otra forma en la discusión de nuestro informe de política monetaria y son elementos que vamos a ir obviamente evaluando en las próximas reuniones que nos toque. Solo agregar que en la medida que el año va a ir terminándose y las malas noticias de la suma se vayan reflejando, la presión de parte de la sociedad y una parte política de la sociedad va a estar cada vez más centrada en el Banco Central, ¿no? Para eso al menos le damos todo nuestro apoyo al Banco Central. Para eso está el central. ¿Una otra pregunta? Déjame hacer una. Déjame hacer una primera. Respecto al tema que mencionaba Pepe sobre la presión. Hay una cierta dicotomía en mi impresión, y quería ver cómo tú lo percibes, entre decir hay realmente una situación compleja, el Banco Central tiene que bajar la tasa, pero ese debate, por lo menos lo que uno lee en la prensa, en la discusión, son 25 puntos. En cambio, tu escenario del corredor, de una debilidad significativa de la macro, son varias bajas de tasa en un periodo prolongado. Entonces, hay una cierta desconexión entre quizá el tono de la inquietud pública que se nota con la asociada reacción de política, que realmente es bastante poco significativa y no reflejaría realmente el escenario que tú tienes en el corredor. No sé si eso es algo que ustedes como que evalúan también a la hora de la comunicación de los escenarios de mediano plazo. Yo creo que tu punto es un punto bien importante. Y creo pero yo lo leo, digámoslo así, con peso de la prueba más bien en la primera parte, respecto de esa primera discusión y sus efectos respecto a política monetaria, más que la trayectoria de política monetaria y su concordancia con tu primer análisis. Creo que de alguna u otra forma eso refleja, en términos generales, creo yo, de que hay una discusión respecto del crecimiento. Déjenme relacionarlo con algo que, si no me equivoco, fue en 2024. La presidenta del banco, en la presentación que nosotros hacemos por ley frente al Congreso Pleno, manifestó la importancia de fortalecer la discusión respecto del crecimiento potencial, respecto al crecimiento tendencial, para ponerlo más en jerga Banco Central, del país. Nosotros tenemos estimaciones respecto del tendencial, lo situamos en torno al 2%, y ella planteó una discusión que creo que está y probablemente, muchos de los actores que están sentados en esta mesa han señalado públicamente respecto a la importancia del crecimiento de la productividad, de la inversión, de todos aquellos motores del crecimiento. Me parece que esa discusión es una discusión que me parece absolutamente central.
mayor crecimiento, mayor productividad es lo que nos aumenta los salarios reales, es lo que nos puede generar mayores empleos o nos genera más y mejores empleos. Entonces, creo que de alguna u otra forma el reflejo es que hay un cierto grado de visión compartida respecto al desafío en materia de crecimiento. Y creo que eso es importante, es algo que se debe canalizar. Nosotros como banco lo dijimos hace algún tiempo atrás, que en algún momento iba a generar esa discusión, precisamente porque sabíamos de que en ese tiempo, acuérdense ustedes, estábamos todavía en el proceso de convergencia hacia el 3% de la inflación. Pero creo que de alguna otra forma lo que tú preguntas, Pablo, está conectado finalmente con ese deseo de precisamente fortalecer los motores de crecimiento de la economía, que se traduzcan en mejores condiciones y oportunidades en materia de empleo. Y ahí es donde creo que excede el Banco Central. Nosotros somos una institución que su rol respecto a esto es básicamente asegurar que cumplimos con nuestro mandato. Pero creo que es una discusión absolutamente central. Bueno, que tú además como presidente de la Comisión de Productividad has estado muy activo al respecto y me parece que es muy importante que sigas en esa historia. Gracias. Jaime. Cambiando el eje 180 grados, hay una discusión a nivel de analistas, por lo menos, de cuál podrían ser los impactos de la mirada un poco distinta a cómo hace política monetaria el Banco Central más importante del mundo, o el más grande. Quería saber si tienen alguna opinión, si es que en el pasado esos cambios han sido, por decirlo así, el hecho de que el presidente del Banco Central tenga esas visiones de hacer la política monetaria un poco distinta, han sido exitosos y qué impacto puede tener sobre el resto de los bancos centrales en términos de cuánta información se entrega al mercado, los guidance. ¿Podría haber un cambio de paradigma de cómo se hace política monetaria con el cambio de las autoridades? A ver, déjame responder esa pregunta respecto a cómo lo hacemos nosotros y qué es lo que, de alguna u otra forma, creo que es algo de esto dije en la presentación. Me parece importante que los bancos centrales comuniquen transparentemente su análisis, su visión de la macro. Creo que eso es de primer orden. Me parece relevante que los bancos centrales transmitan al mercado, que son los que finalmente toman las decisiones y son los que finalmente hacen la transmisión de la política monetaria, una suerte de función de reacción. Hay distintas visiones respecto al forward guidance, pero sí creo de que la historia lo que nos muestra es que el sí dar señales claras respecto de cómo reacciona uno frente a distintas situaciones es algo que genera mayor bienestar desde el punto de vista de la sociedad, mejor transmisión de la política monetaria, como quieras llamarlo. Eso sí creo que es importante. Una cosa es respecto de si quiero o no quiero dar muchas señales respecto de cuál va a ser la trayectoria hacia adelante. Nosotros en este episodio lo que hemos dicho es que en un nivel de tanta incertidumbre como el que estamos mirando, es importante manejar la política monetaria con cautela y eso se traduce básicamente que vamos a ir analizando reuniones antecedentes. Y lo que damos es básicamente esta señal respecto de cuál es nuestra función de reacción respecto de cómo de la evolución de la economía. Eso me parece que como principio en términos generales es algo positivo. Lo que pasa con uno u otro banco central al final de cuentas se traduce en los mercados y lo que finalmente es una condición externa para nosotros y una condición que nosotros evaluamos constantemente es la lectura del mercado respecto a cómo esto puede evolucionar. Sin lugar a dudas que una de las cosas que en términos del conjunto de países siempre es algo positivo es cuando la volatilidad es menor. Y lo que yo espero es precisamente que sigamos una trayectoria donde los shocks ocurren, los
hay cambios en condiciones, pero digámoslo así, los hacedores de política somos capaces de transmitir adecuadamente nuestra conducción de forma tal de reducir esa volatilidad que puede ser reducida. Hay un cierto grado de volatilidad intrínseco, pero hay otras que uno quiere evitar. Aló, gracias. Luis Felipe, una pregunta, perdón, mucho menos coyuntural de lo que hemos conversado hasta el momento y tiene que ver con la economía informal. Porque, a ver, desde la perspectiva del mundo financiero, la información casuística de los últimos años que había un crecimiento bien importante en lo que es el financiamiento informal. No hemos logrado todavía tener una dimensión específica y bien dimensionada. De hecho, estamos en un par de iniciativas con unas casas de estudios para poder medirlo. Obviamente esa es la mirada de nuestro lado, pero obviamente uno hace la regla de tres y dice probablemente el resto de la economía informal, productiva, tiene una dinámica que puede ser bastante relevante. Entonces mi pregunta tiene que ver si en el banco, especialmente cuando tú mencionas esta agenda de microdatos, están avanzando en medir la economía informal y cómo esta obviamente tiene impacto en el PIB tendencial, la dinámica inflacionaria, etcétera. Entonces mi pregunta es cómo están viendo esa agenda y si tienen algún approach en camino en esa dimensión. A ver, en términos generales, lo que la agenda de microdatos nos permite hacer es tener mucho mejor estimaciones de los distintos componentes, digamos así, la demanda de los sectores. Por el lado de la oferta, probablemente tu punto respecto de que hay un montón porque pueden haber transacciones que no son, digámoslo así, sujetos de factura electrónica, está ahí. Pero por el otro lado también tenemos la parte de la demanda, en donde las transacciones van más bien por el lado del consumo. Entonces, hoy día creo que tenemos mucho mejores análisis para poder hacer la compensación de un lado de la oferta con el lado de la demanda. Pero en términos más generales, yo creo que es muy importante el enfrentar más como país los temas de informalidad, porque cuando los países, además como los nuestros, van avanzando en distintas dimensiones en materia de seguridad social, lo que se requiere es precisamente una contribución generalizada de los distintos actores. Entonces creo que como tema general es un tema importante y que es necesario seguir monitoreando. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista del impacto que puede tener en nuestra medición de la macro, absolutamente. Luis Felipe, el mismo tema de microdatos, así que súper interesante todo lo que han hecho. En la agenda, ¿tienen pensado disponibilizar algún tipo de reporte, de base, de API, digamos, sería... lo han hecho en los derivados, por ejemplo, y ha tenido un impacto muy positivo tanto en los intermediarios locales como afuera de Chile. Y uno ahí puede ver transacciones con un rezago de un día, digamos, en términos agregados, por industria, etcétera. Para mejorar eficiencia en distintos mercados, yo creo que sería útil también para los distintos agentes contar con esa información, tomar decisiones de inventario, etcétera, en la economía. Sí, no, esa es una agenda que nosotros es muy, pero muy importante. Hemos ido avanzando, el trabajo del banco en esto ha sido bien significativo. O sea, la disponibilidad de datos ahora en regiones es mucho mayor de la que teníamos hace, no sé, hace 10 años atrás, cuando uno íbamos a regiones a hablar de la actividad económica, usábamos ¿cómo se llama? El del INE, el INACER. Hoy día tenemos cuentas regionales trimestrales. Hay un cierto rezago mayor, pero están cuentas regionales trimestrales, tenemos evolución, consumo privado, de la inversión, tenemos una serie de estadísticas experimentales que colocamos también en la página web, precisamente entregando todo este tipo de información y vamos a seguir trabajando en eso. Porque tú tienes toda la razón, o sea, esa información es absolutamente crucial. Hay determinadas áreas donde nosotros tenemos acuerdos, donde esos acuerdos nos impiden, porque los datos no son nuestros. Sí creo que hay una pregunta más, muy buena tu pregunta, respecto de la disponibilidad de información en una economía como la que tenemos hoy, que creo que es absolutamente crucial. Déjeme sacarme el gorro. No me voy a sacar el gorro. Bueno, en su momento, creo que tenemos que discutir respecto de las estadísticas, la disponibilidad de estadísticas a nivel país. Hay distintas discusiones, en el Parlamento hay un proyecto de ley. O sea, hay instancias donde creo podemos como país también tomar
la demanda por más y mejores datos, porque esto es desde el punto de vista de los hogares, desde el punto de vista de las empresas, el contar con esa información puede permitir tomar mucho mejores decisiones que creo que debiésemos en algún momento activar, cuando uno piensa en todo lo que está pasando en materia de algoritmo, inteligencia artificial, etcétera. Esa disponibilidad de datos es absolutamente crucial cuando tú piensas, no sé, en términos de el mejor manejo de inventarios, etcétera. Esa disponibilidad de datos aumenta eficiencia. Hay una discusión respecto de productividad, respecto de eficiencia. Así que creo que ahí tenemos un espacio. Nosotros tenemos un conocimiento, hay una institución que está a cargo de la coordinación de las estadísticas a nivel nacional, que creo que también debe jugar un rol absolutamente crucial en esto. Sí, Luis Felipe, quizás conectando con la pregunta anterior de José Manuel, ¿no? Y lo de la incertidumbre. No sé si tienen como algún diagnóstico o evidencia de cuánto quizás esta menor actividad o menor uso de crédito de parte de las empresas tiene que ver con que están financiando menos en el margen, pero también puede ser algo más bien un rebalanceo en cómo se financian. O sea, junto ¿cómo conecta esto, por ejemplo, con la reinversión de utilidades, como que se estén tratando de desendeudar y tener ciertos colchones en un periodo de incertidumbre versus también las tasas quizás a las cuales se podrían refinanciar son más altas que las cuales tenían los créditos que están refinanciando, en el caso de pensando en, no sé, las condiciones muy favorables de tasas de algunos años atrás versus las actuales? A ver, en términos de la transmisión de la política monetaria, lo que hemos visto es que la evolución de las tasas ha estado acorde con la evolución de las tasas. Eso es un punto central. Entonces, lo que hemos visto en esa materia es una transmisión normal de la política monetaria. Vamos al lado de la demanda. Por el lado de la inversión, lo que sí nosotros hemos mostrado de que el ciclo de inversión ha estado marcado por inversión en minería y inversión en energía, que son sectores que tienen fuentes de financiamiento que son no el promedio de la economía. Entonces eso también, y lo que hemos dicho respecto de la demanda por crédito es que está más bien, son factores de demanda los que están influyendo en la evolución del mercado del crédito, y ahí está toda la discusión que hemos tenido previamente respecto a todos los factores que ustedes han mencionado. Entonces, nuestro análisis, más desde el punto de vista de estabilidad financiera, ustedes ya lo han visto en el informe de estabilidad financiera, y desde el punto de vista de la macro, es precisamente que este es un ciclo de inversión. Hemos tenido una trayectoria de inversión que ha estado particularmente explicada por sectores de minería y energía, y eso tiene un correlato respecto de las fuentes de financiamiento de dicha inversión. Y por el otro lado, que la transmisión de la política monetaria ha estado acorde a patrones históricos. Entonces, de nuevo, aquí hay un tema respecto de la discusión previa de demanda por inversión, de crecimiento, que es la discusión, creo, es una discusión sin lugar a dudas más de mediano o largo plazo, pero creo que es absolutamente fundamental. Déjame hacer una pregunta adicional, sigamos cerrando. Tú mencionaste brevemente un punto que creo que en el escenario internacional es bien crítico. Cuando partió la guerra, la hipótesis era que iba a ser corta, pero que iba a tener un daño más bien permanente, que iba a haber un riesgo geopolítico por daño en producción. Y lo que uno ve en los precios hoy día, como que esa hipótesis desapareció. Es un poquito osado creer que todo va a volver a ser como antes, cuando en la práctica el estrecho está bajo el control de Irán, donde hay esta sobreoferta de stocks de corto plazo, producto de la liberación de los buques atrapados, donde China aparentemente también liberó una cantidad muy significativa de reservas y ahora va a tener que reconstituir, y donde los misiles siguen volando. Entonces, ¿ese es un elemento adicional de cautela en tu visión de que este escenario de petróleo, en rigor, no podemos darlo tan por sentado, sino que más bien hay que esperar y ver cómo esto se asienta? Nosotros como banco lo dijimos en el comunicado de la reunión de política monetaria. Hablamos acerca del anuncio del memorándum de acuerdo, pero dijimos que todavía permanecían grados importantes de incertidumbre en torno a su materialización, los términos, etcétera. Pero tú tienes toda la razón, tal como hemos visto en los precios de mercado, esa prima que todo el mundo esperaba que estuviera ahí presente no parece estar presente. ¿Cuáles son los factores? Si son coyunturales de corto plazo, que en realidad
tenía una producción que tenía que sacar rápidamente, estaban todos los buques ahí con el petróleo acumulado que salieron rápidamente. Eso es algo que vamos a ver. Lo que sí hemos visto, lo que sí es interesante de ver es que en términos de la caída del precio de la gasolina, esa no ha sido tan marcada como la del precio del petróleo, que alguna luz debiese dar respecto de. En términos generales, hacia adelante sí. Creo que hay una discusión hoy día a nivel económico, a nivel respecto de las tensiones geopolíticas, la fragmentación y su impacto sobre. Y ahí yo creo que a mí me tocó hacer una discusión respecto de la visión de países emergentes en materia de un mundo geopolítico con mayores tensiones y un mayor potencial riesgo de fragmentación. La lógica general respecto de todo esto es que en una economía o en una situación mundial como esta, los shocks de oferta se tienden a ser más importantes, más relevantes y aumenta su volatilidad. Y yo creo que, volviendo a lo que al manejo de política monetaria, para centrarme solamente en eso, creo que una de las cosas que hemos aprendido es que precisamente un marco de política creíble, con un objetivo claro, con un horizonte de política claro, yo creo que también esa es una de las grandes virtudes que tiene nuestro marco, es precisamente lo que a uno le permite estar mejor preparado para enfrentar ese tipo de situaciones. El look-through de shocks de oferta y todo eso es condicional en que la gente está clara de la función de reacción del Banco Central, en su compromiso con un determinado objetivo inflacionario, pero también con un claro entendimiento del mercado de cuándo se cumple ese compromiso. Pues no es solamente el decir, no, va a llegar, sino nosotros somos muy explícitos en Chile en decir el momento que nosotros lo vamos a hacer converger. Creo que todos esos elementos reafirman en un mundo como este, si caminamos hacia ese mundo, precisamente la necesidad de seguir fortaleciendo el análisis de los bancos centrales, la información. En un mundo geopolíticamente fragmentado, precisamente uno necesita entender las conexiones de la economía, cuáles son esos puntos críticos, lo que tú preguntabas respecto de cuáles son, bueno, aquellos sectores que se pueden ver afectados o no afectados por una determinada situación, cómo eso se propaga hacia el resto de la economía. Toda esa información es absolutamente crucial. No solo desde el punto de vista de la toma de la decisión de política monetaria, sino el país en su conjunto, que además nos debiese llevar a una discusión respecto de cuáles son el tipo de preguntas que nos debiésemos estar haciendo para mitigar potenciales efectos de un escenario internacional más tensionado sobre la economía, de forma tal de reducir nuestras vulnerabilidades. Ya, última pregunta. Más que una pregunta, es una invitación a hacer un próximo seminario sobre otro tema. Dentro del mandato del Banco Central también está el cuidado o la directriz sobre medios de pago. Y creo que hay varias situaciones que han pasado recientemente y en el mediano plazo en que ponen, creo que un marco interesante de conversación. Uno tiene que ver con mantener cuidado sobre sistemas de pago nuestro que tiene hoy día históricamente no solo profundidad, sino que una confianza en su operación, ¿no? Y lo que todos hemos conocido nos pone situaciones a trabajar. Para la CMF y para el Banco Central, yo creo también. Primer punto. Segundo punto, hay elementos de medio de pago como son las tarjetas de prepago, donde en nuestra opinión hay fronteras por definir. Puede ser CMF, puede ser Banco Central. El sistema de finanzas abiertas nos pone otros marcos de situaciones para conversar para que los dos conceptos que, vuelvo a decir, confianza y confiabilidad, digamos, sigan funcionando. Y solo termino diciendo como en un listado de los tópicos, ¿no? Que, por ejemplo, hoy día ya llevamos como 4 años con las tasas de intercambio, con una ley que definió que un comité las definiera. Y nuestra opinión es que eso ha sido malito, el resultado final. Y siempre miramos al Banco Central como un salvavidas de última línea. Para centrarnos en el tema del informe de política monetaria y adelantarle un poquito a lo que menciona José, hay un informe de pagos que hace el Banco Central que hace en agosto, entiendo, ¿no es cierto?
y creo que va a ser un muy buen foro, como también fue el año pasado, tener la discusión aquí con un consejero del Banco Central para hablar de pagos que obviamente tanto a mí como a Pepe nos apasiona, por supuesto, así que los dejo invitados también a ese próximo evento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted.